Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a UML y si no has visto mi video UML Introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el diagrama de componentes. ¡Comencemos! El objetivo es explicar los símbolos y las reglas utilizadas para crear diagramas de componentes. Los temas que veremos son diagrama de componentes, revisaremos la forma de representar un componente y su interfaz de exportación e importación. Desarrollaremos un ejemplo, hablaremos de los beneficios de la reutilización y la sustitución de un componente y por último, concluiremos con un breve resumen. El diagrama de componentes proporciona una visión física de la construcción del sistema de información. Muestra la organización de los componentes software, sus interfaces y las dependencias entre ellos. Un componente es un módulo de software que puede ser código fuente, código binario, un ejecutable o una librería con una interfaz definida. Un componente se representa con un rectángulo que tiene otros dos sobrepuestos del lado izquierdo y en el rectángulo principal se encuentra el nombre del componente. En el componente podemos incluir, si es el caso, el nombre del paquete al que pertenece, anteponiendo al nombre del componente el nombre del paquete dos puntos. E incluso podemos agregar información adicional del componente, como por ejemplo las clases que lo integran. También podemos representar las clases que lo integran de dos formas. La primera, mostrando la interacción del componente y las clases que lo integran usando líneas de asociación. Y la segunda, mostrando dentro del propio componente el diagrama de clases de las clases que lo integran. Tomando como ejemplo a estas dos últimas dos formas de representar un componente, donde incluimos la simbología de clases y que obviamente no son parte de la simbología del diagrama de componentes, recordemos que UML, aunque tiene reglas sintácticas, no intenta ser restrictivo y permite la creación de diagramas híbridos e incluso permite agregar símbolos no definidos en el propio UML si estos apoyan a la comprensión de los diagramas. Otro elemento que podemos incluir en el componente es un estereotipo para identificar el tipo de componente, ActiveX, librería, web service, etc. Ahora que hemos definido qué es un componente y cómo se representa, es momento de hacer lo mismo con una interfaz. Una interfaz es el mecanismo a través del cual un componente pone a disposición sus operaciones a otros componentes. Entonces, el componente que proporciona sus operaciones se dice que provee una interfaz de exportación y el componente que hace uso de esas operaciones se dice que utiliza una interfaz de importación. La interfaz en un diagrama de componentes se sigue representando igual que en una interfaz en un diagrama de clases. Si no lo recuerda o tiene dudas, puede ver el video UML diagrama de clases de esta serie. Dejo un enlace en la descripción de este video. La interfaz se representa con un rectángulo con el estereotipo interfaz y se indican el nombre de la interfaz y las operaciones que implementa el componente. La asociación de la interfaz con el componente se representa con una línea discontinua con punta de flecha sin relleno que apunta a la interfaz y se le llama realización. E igualmente que en un diagrama de clases, una interfaz también puede ser representada como un pequeño círculo unido al componente por una línea continua. De estas dos formas mostramos la interfaz de exportación del componente. Y la interfaz de importación de un componente o la dependencia, que es la relación entre un componente y una interfaz de importación, se representa con una línea discontinua con punta de flecha abierta apuntando a la interfaz tipo rectángulo. Y la segunda forma, como una línea continua con punta de flecha abierta apuntando a la interfaz tipo círculo. Si esta forma de diagramar la realización y la dependencia te parecen conocidas, es correcto. Son las mismas que se utilizan en el diagrama de clases. Si no lo recuerdas o tienes dudas, puedes ver el video UML diagrama de clases de esta serie. Dejo un enlace en la descripción de este video. En ocasiones, para simplificar el diagrama de componentes, no se representa la interfaz, solo se muestran las relaciones de dependencia. Bien, ahora hagamos un ejemplo de una calculadora web que realice las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, factorial y potencia. Una primera versión
solamente con las asociaciones de dependencia ya nos brinda información sobre los componentes de nuestra aplicación, cómo estarán organizados y cómo se relacionan. Pero siendo completamente honestos, aunque podemos identificar a los componentes, desconocemos las operaciones que ponen a disposición de los otros componentes. En la parte superior encontramos tres símbolos UML tipo nota, que estamos utilizando para identificar archivos que no son componentes de software con interfaz a una operación, pero sí son componentes que forman parte de la aplicación calculadora web y por esta razón también los podemos representar en el diagrama de componentes. Hecha esta aclaración, continuemos analizando la calculadora web. El archivo calculadora HTML es el que da acceso al usuario a toda la aplicación calculadora web y tiene asociaciones de dependencia con los archivos calculadora.css, que es su hoja de estilos, el archivo calculadora.js, que contiene todos los JavaScripts que utiliza, y con el componente calculadora. El componente calculadora es el único que tiene comunicación directa con el componente matemáticas para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, factorial y potencia. Una segunda versión podría ser mostrar las interfaces tipo círculo, pero la nueva información que nos da con respecto al diagrama de componentes anterior en realidad es muy poca. Aunque ahora conocemos el nombre de las interfaces, desde el diagrama anterior ya teníamos claro qué componentes contaban con la interfaz de exportación y cuáles con la interfaz de importación. Y una tercera versión es mostrando las interfaces con el símbolo de rectángulo y las operaciones que incluye. Aunque en esencia los tres diagramas son equivalentes, el nivel de detalle que tengamos hace una gran diferencia en la comprensión de los componentes, su organización, sus interfaces y sus dependencias. Especialmente en el diagrama de componentes y en el diagrama de distribución que veremos en el próximo video, yo soy de la idea de que deben ser lo más detallados posibles, porque ya no solo estamos hablando de una idea, de una abstracción de la realidad, ya estamos mostrando archivos, software, equipos reales que van a formar parte de nuestro sistema y cualquier omisión en esos dos tipos de diagramas potencialmente es un problema para una sistematización exitosa. Retomando el tema de componentes, aunque en esencia no es tema de UML, sino más bien de programación y de buenas prácticas, diseñar y desarrollar un sistema en componentes nos genera dos beneficios. Primero, nos da la posibilidad de reutilizar componentes en otros sistemas. Por ejemplo, si posteriormente quisiéramos hacer una calculadora de escritorio, podríamos reutilizar todo el paquete matemáticas y el componente calculadora, y solamente tendríamos que trabajar en la parte del frontend. Otro ejemplo de reutilización sería que posteriormente desarrolláramos una calculadora científica. Entonces, todo el paquete de matemáticas lo podríamos reutilizar y crear un nuevo paquete que incluya componentes que manejen seno, coseno, tangente, derivadas, etc. Y un nuevo componente calculadora científica. Y el segundo beneficio de desarrollar un sistema basado en componentes es la sustitución. Si nosotros en nuestro componente potencia hiciéramos una versión más rápida y eficiente, podríamos reemplazar a nuestro componente original por el nuevo componente siempre y cuando se conserven las mismas interfaces para que los componentes que ya las utilizan no dejen de funcionar. Con estos dos beneficios del componente, reutilización y sustitución, y la visión física del sistema, es más que clara la importancia y la necesidad de contar con diagramas de componentes. En resumen, un diagrama de componentes, además de darnos una visión física de los componentes software, nos ayuda a tener una mejor organización y un mejor aprovechamiento de los componentes, tomando en consideración los beneficios de la reutilización y la sustitución. Hemos concluido este video UML diagrama de componentes. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video UML diagrama de distribución. ¡Hasta pronto!